Existe una conexión entre las enfermedades y las emociones que tiene todo ser humano. Las emociones no surgen de la nada y están relacionadas en la forma como cada persona interpreta lo que le pasa, lo que ve, y esas reacciones pueden tener o dar lugar a síntomas fisiológicos. Entonces, del mismo modo que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo y nos proporcionan temor, miedo, angustias, preocupaciones, pues muchos problemas psicológicos también tienen un reflejo importante y que enferman nuestro cuerpo. Esa asociación casi las personas no quieren entenderla, o no son muy conscientes, o no creen, o se les dice pero lo toman sin mucha importancia. Entonces, cuando la relación mente y cuerpo ve alterada esa armonía, debido a que las emociones, por ejemplo, displacenteras, que sean sentimientos negativos, que sean baja autoestima, que sean situaciones de estrés, conflictos permanentes, pues entonces aparecen enfermedades en el cuerpo de la persona. Estas son denominadas psicosomáticas. Es decir, puede ser que no haya un daño como tal en lo físico, pero se siente a través de dolencias físicas cuya aparición y curso puede relacionarse con factores psicológicos. ¿Quién lo evalúa? Los profesionales, por supuesto, el médico, el psicólogo clínico. Al hablar de síntomas psicosomáticos, pues nuestra mayor referencia están en las dolencias físicas que se dan para las que no se tiene posibilidad de un diagnóstico médico. Qué tan importante lo que vamos a trabajar, porque les doy un dato adicional. El 80% de las enfermedades en el cuerpo del ser humano son psicosomáticas o se presentan por daños que han ocurrido en la parte psicológica y dañan alguna parte de nuestro cuerpo físico. ¿Y dónde se proyecta o se manifiesta todo eso que nosotros contenemos y que no sabemos manejar de nuestras emociones? Digamos, ¿dónde se va a proyectar eso? Bueno, si hablamos de las alteraciones digestivas, estamos hablando, por ejemplo, de procesos de ira, de enfados, de contenciones emocionales, de agresividad que no se han procesado bien y se alteran las vías digestivas. Estas son aproximaciones que ha hecho la ciencia, pero que realmente uno va y evalúa a un paciente y tiene mucho que ver con eso. Las enfermedades relacionadas con el corazón y cardiovasculares casi siempre, digamos, en lo psicosomático está alterado ese nerviosismo, la hipersensibilidad, la euforia, la falta de procesar muchos de estos aspectos. Estamos diciendo que, por favor, no solamente son psicosomáticas, sino que con el tiempo y el sostener este tipo de situaciones de vinculaciones conflictivas emocionales dañan los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos problemas, como mencionábamos, con ira, y esto está relacionado que el sistema digestivo siempre es uno de los primeros, un poco más a largo tiempo, lo relacionado con lo cardiovascular. Lo respiratorio está relacionado en cuanto a la depresión, al factor sorpresa, digamos, de lo que ocurre en una situación. La respiración, la emoción sofoca este sistema y hace que los estados de angustia pues como que lo ahoguen de alguna manera. Entonces la ansiedad, la duda, el escepticismo y los celos, por ejemplo, tienen una manera de manifestarse en estos aspectos respiratorios. Los genitourinarios están relacionados, por ejemplo, vinculados al miedo, a la baja autoestima, a la timidez, a la desesperanza. Estamos hablando cuando el médico no puede dar un diagnóstico y se presenta alguna alteración en estos aspectos. Lo dermatológico o lo cutáneo, ¿sí? Entonces guarda una relación con las dificultades para comunicarse, casi siempre cuando la persona no exterioriza, cuando otro se interpone, cuando hay una dominancia en la palabra, en lo que se quiere, el exceso de autoridad y el dominio sobre los demás, también porque son las personas muy dominantes, muy controladoras, ¿sí? El que lo hace es el que más o menos padece ese tipo de cosas. Entonces hablamos de que nuestro cuerpo grita cuando nosotros callamos. Entonces
contenemos. Entonces una contención de ira, una contención de dolor, una contención de alguna situación, pues esa es una mirada hacia una dolencia en nuestro cuerpo, dependiendo el estado de ánimo con el que nosotros estamos afrontando lo que nos pasa. En enfermedades como el cáncer o la fibromialgia, está demostrado que al aprender a gestionar las emociones y encontrar cierto equilibrio emocional, ayuda a la recuperación del paciente. Cuando las emociones no se expresan, se produce un déficit en la mentalización de las emociones. Las sensaciones corporales aparecen escasa o nulamente asociadas a estados mentales. Un concepto muy importante relacionado con la incapacidad de expresar emociones es la alexitimia. Es un rasgo de personalidad que se caracteriza por la dificultad para experimentar, identificar, comprender y expresar las propias emociones, así como por la dificultad para percibir las emociones en los demás, dificultad para identificar sentimientos, dificultad para describir sentimientos, dificultad para distinguir entre sentimientos y sensaciones corporales. Las diferentes causas de la alexitimia, como veíamos en la nota, pues están asociadas a procesos relacionados con traumas, donde las personas, digamos, a menudo se distraen más bien o tratan de distraerse en otras cosas y, digamos, no son capaces de atender y de leer sus propias emociones o las de la otra persona. Entonces incluye a sus seres queridos, son fríos con las personas que están a su alrededor, son distantes, carecen de habilidades, digamos, muy empíricas, muy naturales y tienen grandes dificultades para comprender y responder con eficiencia a los sentimientos de las otras personas. Bueno, algunas cosas aquí tocan con unas bases mucho más científicas y de otro contexto, no solo el emocional, pero realmente emocionalmente es como nosotros las vemos que se comportan. También ahí está relacionado con la represión emocional, y esa represión emocional se ha planteado, digamos, en contextos donde la existencia de un fenómeno que viene por la misma situación de la alexitimia, o sea, la persona es así y entonces se vuelve mucho más dura consigo misma, no reconoce que hay un dolor, que hay algo desagradable, y su conciencia va generando una contención que se hace nociva en su cuerpo. Sí, es como una estrategia defensiva y tienden a permitir que alguien se acerque, ni siquiera pregunte, y ella misma a contener su recuerdo emocional, como que lo evita. Entonces eso en algún momento va a aparecer de una manera negativa en nuestro cuerpo. Uno dice, eso ya pasó, eso ocurrió hace tantos años. Sí, y entonces ahora, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿De dónde me aparece una enfermedad así? Hay cosas que son por el desgaste natural, por supuesto, del organismo, pero muchas tienen este componente emocional del que estamos hablando. El bloqueo emocional es la respuesta dada por muchas personas a un padecimiento vívido como amenazador o grave. Reflejado en la dificultad para reconocer y regular las emociones propias, para autoprotegerse contra el sufrimiento, aunque lejos de proteger este estilo emocional, tiene graves consecuencias clínicas y sociales. Lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Un bloqueo emocional es un estado psicológico en el que una persona experimenta una dificultad significativa para sentir, expresar o procesar sus emociones. Es como si hubiera una barrera que impide que las emociones fluyan libremente. Un síntoma es el embotamiento emocional. Puedes sentirte entumecido o desconectado de tus sentimientos. Lo que normalmente te provocaría alegría, tristeza, ira o miedo, puede no generar ninguna respuesta emocional. Bueno, y hay otros signos de bloqueo emocional, y entonces está, por ejemplo, porque una persona se bloquea emocionalmente porque tiene la dificultad para identificar las emociones. Todos deberíamos educarnos en eso y pasar alguna vez por psicología clínica y saber qué es eso de las emociones y cómo tengo que gestionarlas, porque aquí en lo que estamos tratando hoy es
donde identificamos que algo no hemos hecho alguna vez. Entonces es algo como mal o raro que yo siento, es una sensación, pero lo cierto es que yo no puedo identificarla, simplemente siento algo. Hay una incapacidad también para expresar. Esa también hace parte de un bloqueo emocional. Entonces uno tiene que decirle a la persona, sí, pero ¿qué sientes? Dilo con tus palabras. ¿Cómo es que eso te genera y te resulta difícil, pero hazlo de alguna manera? Evitar situaciones emocionales. No quiero pensar en lo que me duele. Sensación de desconexión. Mejor es sentirme distraído que afrontar lo que me duele. O manifestaciones físicas. Hay dolores de cabeza, problemas digestivos, fatigas, etcétera, que están relacionados con que hay un bloqueo emocional y la persona no habla. A veces es muy sencillo cortar ese tipo de sintomatologías. Y hay otras causas comunes de los bloqueos emocionales que están relacionadas con el estrés crónico, una situación que se mantiene en dificultad por largo tiempo, o que la persona lo asume como un mecanismo de defensa por situaciones inconscientes que han ocurrido, ¿sí? O la represión emocional, o la misma lexitimia que preguntábamos ahorita, que comentábamos, o un apego inseguro, porque es que las cosas de crianza, así uno diga, sí, ya pasó, ya eso era cuando niño, bueno, resuélvalo porque ahora usted probablemente lo está haciendo mal con sus hijos o con las otras personas. Eso es una cadena de aspectos que hay que revisar para sanar y mejor cuidar nuestro cuerpo físico y emocional. Recordemos que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.